Continuamos con La Noche. Muy bien, continuamos en el programa La Noche de El Epicentro de la Noticia. La atención de América Latina está aquí en Ciudad de Panamá. Es el lugar donde 13 mandatarios han llegado para hacer presencia en esta importante cumbre iberoamericana, este mecanismo de concertación, un mecanismo de integración en el que pues esta vez no participaron 9 mandatarios, muchos de ellos del bloque del ALBA. Para muchos analistas, este hecho representa una división política y económica en América Latina. Para otros se trata de una fragmentación aún más grande y que de alguna manera afectará estos lazos de unión entre todas las naciones de América Latina. Vamos a ver el siguiente informe de nuestro periodista Nicolai Abril a propósito de la forma como en este momento llegan los países a esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se lleva a cabo aquí en Ciudad de Panamá. Desde este viernes y hasta este sábado se reúnen en Panamá las 22 delegaciones de los países miembros de la comunidad iberoamericana, buscando proyectarse como un bloque sólido ante los nuevos retos globales. Sin embargo, 9 mandatarios están ausentes. Este hecho podría ser un termómetro para medir el nivel real de integración en una región tan fragmentada como América Latina. Y es que en los últimos años los intereses políticos y en muchos casos las pasiones nacionalistas se han apoderado de los escenarios multilaterales. No al mundo de los imperios hegemónicos. América Latina, con una población de 597 millones de habitantes, está dividida en numerosos bloques políticos y económicos que, a pesar de sus propósitos integracionistas, solo evidencian la fragmentación de una región que necesariamente debe mostrarse unida ante un mundo dinámico y globalizado. La Organización de Estados Americanos OEA, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe CELAC, la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR y el propio sistema iberoamericano son prueba de ello. Otros bloques latinoamericanos revelan además las profundas divisiones ideológicas. México, Colombia, Perú y Chile integran la Alianza del Pacífico en búsqueda de libre tránsito de bienes, capitales, servicios y personas. En contraposición, el bloque ALBA lo conforman países con economías más cerradas y de ideologías de izquierda como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia. El Mercado Común del Sur, Mercosur, lo componen Argentina, Uruguay, Brasil y la recién incorporada Venezuela, que ingresó tras la suspensión temporal de Paraguay del organismo. Centroamérica se ha unificado por su parte en el llamado Sistema de la Integración Centroamericana SICA, mientras que la Comunidad del Caribe lo hizo con CARICOM. Está claro, este mapa muestra una América Latina fragmentada, contradictoriamente en medio de tan variados esfuerzos integracionistas. El contraste es total con el ejemplar caso de la Unión Europea, consolidada a nivel internacional como un único bloque político y económico. Muy bien, y a propósito de los puntos centrales de este informe, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un prestigioso académico español. Él se llama Emilio Lamo, es el presidente del Instituto Real Elcano, uno de los centros de estudios de política internacional más reconocidos en Europa. Sobre la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se lleva a cabo acá en Ciudad de Panamá, le quisimos preguntar a él específicamente sobre la división, sobre las diferencias con las que llega Latinoamérica a esta importante cita regional. Estas fueron sus declaraciones en una entrevista que me concedió hace escasas horas y que hoy queremos compartir con todos nuestros televidentes del programa La Noche. En el programa La Noche saludamos hasta ahora al presidente del Real Instituto Elcano, él es el señor Emilio Lamo de Espinosa. Quiero darle la bienvenida al programa La Noche en NTN24 y gracias por estarnos acompañando. Un placer, encantado. Bueno, el Real Instituto Elcano es un centro de estudios de relaciones internacionales, de política, y por eso lo hemos invitado a usted para que analicemos un poco lo que ha sido esta cumbre iberoamericana de presidentes, una cumbre que reúne a mandatarios de América Latina, de habla hispana, pero también en este momento pues, a Portugal. Quiero saber desde su contexto, desde el análisis que usted hace, señor Lamo, ¿qué impacto tiene en este momento, qué significado tiene hoy esta cumbre iberoamericana que se realiza aquí, en la ciudad de Panamá? Vamos a ver, Iberoamérica, o Latinoamérica, como queramos denominarla, es una región importante, unificada, constituye una comunidad cultural, sin embargo no tiene tal presencia unitaria en lo que es el mundo de las relaciones internacionales. Otras regiones sí lo tienen, es el caso singularmente de Europa, y todo lo que sea en ese sentido articular políticamente, económicamente y culturalmente a América Latina para que pueda funcionar como una unidad en un mundo globalizado donde la competencia es feroz, es fundamental. Y en ese sentido aquí lo que se están realizando no es una, sino 3 cumbres. Hay una primera cumbre empresarial en la que estamos en este momento, la seguirá una segunda cumbre política de jefes de Estado
y seguirá finalmente una tercera, que es la cumbre cultural, que es el Congreso de la Lengua Española. Y no sabría decirle de las tres cuál es la más importante. Desde luego la de jefes de Estado, política, es fundamental, la cultural es esencial. Uno de los principales activos de todos nuestros países es la lengua española, que es una lengua internacional, hablada por más de 500 millones de habitantes. Eso no es broma, eso es algo extraordinariamente importante, y no le digo nada la relevancia que tiene la cumbre empresarial que estamos realizando en este momento. De modo que esa sería un poco la respuesta en breve a lo que usted me preguntaba. Señor Lamo, ¿cómo hacer para que estas cumbres trasciendan de ser un encuentro entre mandatarios y tengan un resultado, un significado efectivo para los ciudadanos? Muchos de ellos perciben este tipo de encuentros de mandatarios como reuniones entre presidentes que no tienen efectos en la realidad y no le representan nada a los ciudadanos. ¿Cómo hacer para que estas cumbres trasciendan de esa foto que se toman los mandatarios siempre al final de ellas? Sin duda, tiene usted razón, y esa sensibilidad yo la comparto también. Yo creo que es importante que las cumbres se centren en temas concretos y específicos que tengan relevancia práctica. Esa es la razón por la que probablemente en lugar de celebrarse anualmente se van a celebrar cada 2 años a partir de ahora, y probablemente para poder tener tiempo para poder prepararlas mejor. Y me diría usted, ¿y para qué? ¿Cuáles son esos temas? Pues le diría, mire, toda la relación de temas que esta mañana han aflorado, que son esas cuestiones en las cuales América Latina tiene déficits importantes. Estamos hablando de informalidad, de inseguridad jurídica, de debilidad institucional, estamos hablando de educación, de formación, de capital humano, estamos hablando de infraestructuras, estamos hablando de inseguridad ciudadana, estamos hablando de fiscalidad, de estados con más capacidad fiscal y por lo tanto en ese sentido más eficiente. Hay un montón de cuestiones, como ve, podríamos seguir enumerándolas, que son temas fundamentales en los cuales América Latina tiene todavía mucha tarea por realizar. Señor Lamo, ¿cuál cree usted que es el papel político y económico de la comunidad iberoamericana en el nuevo contexto mundial? ¿Cómo estamos en este momento frente a esa realidad política y económica que tiene el mundo? Pues yo le diría, bueno, en una época se habló de América Latina como el continente ausente o casi perdido, ¿no? Porque su presencia en el mundo internacional, en las relaciones internacionales, era escasa o casi inexistente. Eso no es así, por fortuna. En este momento, por ejemplo, en lo que es el G20, que es una especie de germen de gobernanza mundial, en el G20 América Latina está casi sobrerepresentada. Está Brasil, está México, está Argentina, 3 países. España también está, aunque está como observadora. De modo que sí existe y sí tiene presencia. Sin embargo, esa presencia no es unitaria. Es una presencia, es decir, hay muchos países de América Latina y poca América Latina. Habría que articular mucho mejor esa presencia para que hablara con una sola voz. Y eso es lo que yo creo que en estas cumbres se puede conseguir. Mecanismos de coordinación, mecanismos de consolidación, de entendimiento, de consulta mutua, de tal modo que al final América Latina esté, Iberoamérica esté, y no un conjunto, digamos, una serie independiente de países. Doctor Lamos, usted toca un punto bastante interesante de este análisis y tiene que ver con esa fractura ideológica, esa fractura política, económica que existe en el continente. Varias premisas. La primera, el continente americano, Latinoamérica, con un auge en su economía, con unos índices de crecimiento que contrastan positivamente con las de otras latitudes del mundo como el sur de Europa. Sin duda. Pero por el otro lado, una división política y económica en América Latina. Vemos por un lado la Alianza Pacífico, que es un conjunto de países que tiene unas reglas claras del juego, la libre movilización de bienes, de capitales, de personas, y por el otro lado un bloque de países que conforman el ALBA, cuyos lineamientos son totalmente opuestos y centralizan muchísimo más la economía. ¿Cómo analiza usted ese escenario? Bueno, yo creo que es un escenario de confrontación ideológica, de separación ideológica, pero que no debería impedir la cooperación y la colaboración de unos y de otros. No debería. En Europa también hemos tenido diferencias ideológicas entre los países del norte y los países del sur, entre cristianodemócratas y socialdemócratas. Por lo tanto, también ha habido diversas sensibilidades. Al final, esas sensibilidades han sabido coordinarse entre sí, cooperar entre sí, y se ha articulado algo tan extraordinariamente relevante como es la Unión Europea. Yo creo que el objetivo, desde luego,
de todos los que en este momento se mueven como mandatarios en América Latina sería esa unidad, pero quizás falta la tolerancia o la habilidad para poder articular y coordinarse con una voz común y con un proyecto común. El resultado es que todo el mundo habla de unificar América Latina, pero casi todo el mundo quiere que se unifique consigo mismo, pero no con los otros. Esta es la dificultad. Sin duda, la comunidad, la Alianza del Pacífico es uno de los proyectos más dinámicos en este momento, más prometedores. Veremos a ver hasta dónde da de sí, es decir, si es estrictamente una alianza del Pacífico o es una alianza para el Pacífico o es una alianza de democracias y de economías de mercado. Todavía hay una cierta indefinición en ese proyecto, que de momento no ha querido pasar al nivel político y prefiere limitarse a ser una alianza económica. Señor Emilio Lamo, quería preguntarle sobre el proyecto iberoamericano, que es el trasfondo de estas cumbres, que busca fortalecerse siempre en cada uno de estos encuentros. ¿De qué forma usted cree que tendrá futuro ese proyecto iberoamericano y no va a terminar como otro mecanismo de integración más que no tiene, como lo decía al comienzo, pues de esa entrevista, ningún efecto práctico en la realidad de los ciudadanos? Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. Por una parte, lo señalaba anteriormente, hay una comunidad en el sentido literal, es una comunidad lingüística. Una comunidad lingüística es también una comunidad de sentido, es una comunidad cultural. Compartimos una lengua y una tradición y eso es muy importante. Eso no ocurre en otros continentes, no ocurre en África, no ocurre en Asia. Por lo tanto, esa unidad conviene acentuarla, conservarla. Gracias a Dios, el riesgo de fragmentación lingüística que en otro momento hubo, pues hoy, gracias a Dios, ha desaparecido. Gracias a los medios de comunicación, a la televisión, a los movimientos de población. La lengua española, el castellano, es uno. Digo castellano porque, como saben, en España lo llamamos así, constitucionalmente. Es una en el mundo y eso es extremadamente importante. Pero eso, a su vez, debe servir como paraguas o como colchón o como elemento que articule todo un conjunto de cooperación en los dos sentidos. España puede ser muy útil en América Latina, puede ser muy útil como una vía de penetración en la Unión Europea, así lo ha sido y quiere seguir siéndolo. A su vez, América Latina es sin duda alguna extremadamente importante, lo está siendo para España, para las inversiones españolas y para la proyección de la economía española en el mundo. De modo que hay intereses concretos, podemos cooperar en el terreno de la tecnología, podemos cooperar, hablaba antes de infraestructuras, tenemos grandes empresas capaces de cooperar en América Latina en la dotación de infraestructuras, podemos hablar de educación, podemos hablar de muchas otras cosas en las cuales esa cooperación es concreta y es efectiva, ¿no? Señor Emilio Lamo, presidente del Real Instituto Elcano, estamos hablando con usted pues para que nos explique pues desde su perspectiva cómo analiza América Latina y por eso pues lo hemos invitado a nuestro programa. Para finalizar esta entrevista, ¿cree usted esas voces que aseguran que los países de América Latina están en la misma situación que estaban a finales del siglo XX los tigres asiáticos, como estaba Singapur, Taiwán, Hong Kong, que eran en ese momento economías que comenzaron a generar grandes crecimientos y que en este momento los países de América Latina están experimentando ese mismo proceso? ¿O es una comparación? Bueno, no es una comparación exagerada, es una comparación razonable, pero como todas las comparaciones hay que medirla, matizarlas. ¿no? Hay que matizarla. Yo creo que efectivamente es indiscutible que América Latina ha hecho en los últimos 15 años un progreso extraordinario de estabilización política, elecciones, alternancia, orden, hay una estabilidad institucional, solo queda propiamente una dictadura, hace 20 años eran numerosas, segundo, ha habido en estos últimos años, la década perdida se ha olvidado, ya llevamos una época larga de crecimiento económico importante, se está creciendo y se está desarrollando una importante clase media en toda América Latina, esa es la base de un funcionamiento social, institucional y político equilibrado, la pobreza se está reduciendo significativamente, queda mucho por hacer, pero se está reduciendo significativamente. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente América Latina está en este momento en el buen camino, claramente está en un buen camino.
está en la situación de los tigres asiáticos, tendría que hacer algunos deberes. Especialmente uno, yo creo que el gran riesgo de América Latina es que vuelva a insertarse en la economía mundial como ya lo estuvo en el siglo XIX sobre la base de la exportación de materias primas, lo que se ha dado a llamar la reprimarización de la economía latinoamericana. Eso sería francamente negativo. América Latina tiene que dar el salto a producción de mayor valor añadido y por lo tanto, y para hacer eso necesita tecnología, necesita mucha más sofisticación en su tejido empresarial y necesita una inversión muy importante en formación y en educación. Quizás esa es la gran diferencia con los tigres, que sí hicieron desde el principio clarísimamente una inversión realmente potente, decidida y enérgica en lo que es educación. El caso de Corea es sin duda alguna el caso más vistoso de todos ellos. Y más emblemático. Señor Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano, usted es uno de los protagonistas de esa cumbre. Sus conceptos han sido escuchados por los participantes de este encuentro que se lleva a cabo acá en Ciudad de Panamá. Le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a toda nuestra audiencia de NTN 24 en América Latina, en los Estados Unidos, en el Caribe y en el resto del mundo. Muchísimas gracias. Muy bien, esa era la entrevista con Emilio Lamo. Él es el presidente del Instituto Real Elcano, uno de los más importantes centros de estudios estratégicos y de relaciones internacionales en Europa. A propósito sobre la forma, con esa división que llegan los países latinoamericanos a esta cumbre iberoamericana y, por supuesto, la no presencia, la ausencia de 9 importantes naciones en esta cumbre iberoamericana. Vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos, en la tercera parte estaremos hablando con Carlos Malamud, uno de los investigadores europeos más reconocidos y preparados, que más conoce la forma como económicamente, políticamente y comercialmente funciona el continente americano y, por supuesto, la comunidad iberoamericana. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.